Hace 3 años, Javier terminó la novela en la que había trabajado durante casi una década. Era una historia de suspense ambientada en un pequeño pueblo costero. Una desaparición sin resolver. Secretos familiares enterrados durante generaciones. Personajes complejos. Una trama que había recibido excelentes comentarios de los lectores que tuvieron acceso a los primeros manuscritos. Cuando finalmente la publicó, las expectativas eran altas. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. La novela consiguió algunas ventas, recibió varias reseñas positivas y obtuvo cierta visibilidad en redes sociales, pero no logró despegar comercialmente. Javier comenzó a pensar que quizá aquella historia había llegado tan lejos como podía llegar. Por suerte, estaba equivocado. El problema no era la historia. Durante meses, Javier intentó promocionar el libro de múltiples formas. Probó campañas publicitarias. Participó en eventos literarios. Contactó con medios especializados. Incluso presentó la obra a varios premios. Los resultados mejoraron ligeramente, pero no cambiaron la situación. Lo que Javier no sabía era que el verdadero valor de su novela no estaba únicamente en el mercado editorial. Su historia tenía algo especial. Algo que muchos lectores ya habían detectado sin darse cuenta. Cada vez que alguien terminaba el libro aparecía el mismo comentario. Mientras lo leía podía imaginar perfectamente una película. Al principio no le dio importancia. Después comenzó a escucharlo con más frecuencia. Y finalmente decidió investigar qué significaba realmente. El descubrimiento inesperado. Un profesional especializado en adaptación audiovisual analizó la novela. El diagnóstico fue sorprendente. La historia poseía varios elementos muy valorados por la industria audiovisual. Un concepto fácil de presentar. Un conflicto principal sólido. Personajes con una evolución clara. Escenarios visualmente atractivos. Giros argumentales efectivos. Una estructura que podía trasladarse al formato cinematográfico con relativa facilidad. En otras palabras, la novela tenía potencial cinematográfico. Javier había pasado años intentando vender exclusivamente un libro cuando, en realidad, también poseía una propiedad intelectual con posibilidades audiovisuales. La perspectiva cambió por completo. El proceso de adaptación. La adaptación no consistió en copiar la novela página por página. Fue necesario analizar qué partes funcionaban mejor en pantalla. Algunos personajes secundarios se fusionaron. Ciertas escenas se reestructuraron. Se reforzó el conflicto principal. Y varios elementos narrativos fueron transformados en secuencias visuales. El objetivo no era sustituir la novela. El objetivo era crear una nueva versión de la misma historia utilizando el lenguaje del cine. Durante ese proceso, Javier descubrió algo que nunca había considerado. La adaptación no solo servía para acercarse a productores o plataformas. También permitía comprender mejor las fortalezas y debilidades de la propia obra. Nuevas puertas que antes no existían. Pocos meses después de finalizar la adaptación, comenzaron a surgir oportunidades inesperadas. La novela empezó a presentarse de una manera diferente. Ya no era únicamente un libro. Ahora era una historia con potencial transmedia. Una propiedad intelectual capaz de existir en varios formatos. Esto permitió generar nuevas conversaciones profesionales. Captar la atención de personas ajenas al sector editorial. Mejorar el posicionamiento de la obra. Incrementar el interés de nuevos lectores. Revalorizar la novela original. Paradójicamente, la adaptación audiovisual terminó impulsando también las ventas del libro. Aquella historia que parecía haber agotado sus posibilidades encontró una segunda vida. La lección detrás de este caso. Muchos autores creen que el recorrido de una novela termina cuando se publica. Pero la realidad es que una obra puede convertirse en mucho más que un libro. Puede transformarse en una película. En una serie. En un proyecto audiovisual. En una propiedad intelectual capaz de abrir nuevas oportunidades profesionales y comerciales. La clave está en identificar si la historia posee los elementos adecuados para dar ese salto. Porque en ocasiones el problema no es que la novela no tenga potencial.
El problema es que nadie ha analizado todavía todo el potencial que realmente posee. ¿Y si tu novela fuera la siguiente? Cada año cientos de autores descubren que sus historias contienen elementos que podrían funcionar perfectamente en el mundo audiovisual. Si alguna vez te has preguntado si tu novela podría convertirse en una película o una serie, el primer paso es analizarla desde una perspectiva cinematográfica. Claqueta descubre el potencial audiovisual de tu obra con Cine Brite. Si buscas un análisis profesional o una adaptación de tu novela a guión cinematográfico, visita Scriptum Studio. Tu historia ya existe. La verdadera pregunta es: ¿estás seguro de que has explorado todas las oportunidades que puede ofrecer?